Internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Saludza, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es. Ay, qué bonitas son tus ollas y sartenes. Son Warenhouse. Y qué lindos electrodomésticos. Son Warenhouse. Calidad para tu hogar a un superprecio. Con Warenhouse. En mi hogar lo tengo todo con wow, 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 wow. Warenhouse, Warenhouse. Warenhouse, Warenhouse. Warenhouse. En mi hogar lo tengo todo con Warenhouse. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, y a él, con él queremos conversar, y gracias por acompañarnos, doctor Mesa, un gusto saludarle. Bueno, la situación latinoamericana, pero sobre todo en Bolivia, parece que doña Yanine Áñez no hizo las cosas que había que hacer para buscar este proceso y este momento de lo ilegal que fue la reelección del expresidente Evo Morales, y tampoco la oposición logró estructurar un equipo que pudiese realmente rescatar, y digo así entre comillas, rescatar a Bolivia en este proceso democrático. ¿Cómo analizar en este tiempo, doctor Mesa, lo que ha pasado y lo que está pasando en Bolivia, para luego avanzar en los temas incluso personales de los que usted está siendo el objetivo, ¿no? Bienvenido, doctor Mesa, un gusto saludarle. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Su pregunta plantea la complejidad que está viviendo Bolivia y la necesidad de esclarecer los elementos sobre los cuales juzgamos lo que ha ocurrido. Primero, el desencadenante de la crisis boliviana es el fraude electoral perpetrado por el expresidente Morales el 20 de octubre del año 2019. Un fraude que nos escamoteó, en particular a mí como candidato y a Comunidad Ciudadana, la posibilidad de una segunda vuelta que todas las encuestas daban por hecho que nosotros ganábamos. A partir de ese fraude se genera una protesta durante todo el mes de octubre, finales y noviembre, de parte de millones de ciudadanas y ciudadanos que salen a las calles para protestar crecientemente, y ante la impasividad de Morales de modificar su comportamiento, la presión fue llevando a un punto que hizo imposible la continuidad de Morales en el gobierno. Eso conduce el 10 de noviembre a la renuncia de Evo Morales. Y Morales lo que hace es generar un vacío de poder intencional. Hay un acuerdo político en el MAS para que renuncie Morales, el presidente, el vicepresidente, la presidenta del Senado, el presidente de diputados, el primer vicepresidente del Senado, e incluso un intento de que renunciaran por parte de una orden de Morales todos los parlamentarios del MAS, para dejar a Bolivia sin la posibilidad de ejecutar el proceso de sucesión constitucional. Eso no culmina, solamente termina en las 4 renuncias, y por lo tanto, desde el punto de vista de la sucesión constitucional, le correspondía a la señora Yanine Áñez, entonces segunda vicepresidenta del Senado, pasar automáticamente, como lo establece el reglamento del Senado boliviano, a ser presidenta del Senado y en consecuencia recuperar la sucesión constitucional que establece que el presidente del Senado es el que se hace cargo de la presidencia en caso de renuncia de presidente y vicepresidente. A partir de ese hecho, la señora Yanine Áñez asume la presidencia constitucionalmente reconocida por la Asamblea controlada por el MAS y gobierna durante un año. ¿Por qué decía que hay que hacer un distingo? Porque una cosa es la constitucionalidad de la señora Áñez, que en mi opinión está totalmente fuera de discusión, y otra es lo que usted decía. La señora Áñez lamentablemente llevó adelante un mal gobierno. Primero, se coloca como candidata cuando el encargo del país era que ella presidiera el proceso electoral y entregara el mando al ganador. Segundo, porque se producen hechos de corrupción e irregularidades en su manejo y la administración de la pandemia no es de las mejores.
Esto le permite al MAS recuperar espacios y finalmente ganar la elección que convocó el gobierno de transición, que se produjo el 18 de octubre del año 2020 y que llevó a la presidencia a Luis Arce. Allí me presenté yo también, salí segundo con un 30% de los votos, pero mi caída en el proceso electoral del 19 al 20 tiene que ver no solamente con el proceso electoral, sino con, digamos, la teoría masista de que lo que hacía mal la señora Áñez se lo cargaban al conjunto de la oposición, una oposición democrática y progresista como la nuestra. Ese es el contexto sobre el que hoy estamos. A partir de ese momento, a partir del gobierno de Arce, se inventa la trama de un golpe de Estado inexistente para tratar de blanquear el golpe de Estado protagonizado por Evo Morales y para tratar de allanarle el camino a Evo Morales para postularse eventualmente en la próxima elección del año 2025 a la presidencia sin el lastre, sin el costo de su responsabilidad en el gigantesco fraude e incluso en el intento de romper la sucesión constitucional. Ese es un poco el escenario. Claro, y ahí vienen dos cosas adicionales entonces. El MAS está trabajando, tiene como presidente al señor economista Arce, pero además el golpe de Estado, entonces el beneficiario de ese golpe sería el propio presidente Arce. ¿Y cómo se puede entonces limar? ¿La oposición está dispuesta, doctor Mesa, a rearmarse, a tener un frente común, o sigue tan dispersa como terminan presentándose, lo cual le facilita al MAS que con menos a veces del 25% puedan enfrentar y en segunda vuelta ganar las elecciones, doctor Mesa? Primero, convengamos en que el golpe de Estado no existió. Es un invento absolutamente espurio y absolutamente increíble desde el punto de vista moral del MAS que pretende blanquear el fraude. Dicho lo cual, la pregunta tiene sentido. Nosotros, como comunidad ciudadana, somos la primera fuerza de oposición en el país, con 50 parlamentarios y con una representación de carácter político muy significativa. Para darle una idea del escenario, Luis Fernando Camacho, que es la otra fuerza de oposición, con el partido Creemos, que es la tercera fuerza de oposición. El Parlamento boliviano tiene tres fuerzas. El Movimiento al Socialismo, que tiene mayoría, nosotros, Comunidad Ciudadana, y en tercer lugar, un poco distanciado, el partido Creemos del gobernador de Santa Cruz. ¿Por qué mencionaba a Luis Fernando Camacho? Porque Camacho ganó con prácticamente el 50% de los votos la elección para gobernadores hace menos de 2 meses y es el actual gobernador del departamento de Santa Cruz. Si bien la oposición tiene diferencias en el contexto de la articulación, nosotros llevamos adelante elementos de articulación en temas fundamentales. Hicimos una delegación de protesta ante la comunidad internacional, sobre todo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conjuntamente entre Comunidad Ciudadana y Creemos. Es decir, ¿existe la posibilidad de la construcción de un frente? Sí, tenemos 4 años por delante y nuestra posición, la mía en particular, es que hay que articular un frente de oposición unido. Ese frente de oposición y que usted nos cuenta están digamos, estructurándolo, están buscándolo, pasará también, como siempre pasa, por la discusión de nombres. Esos nombres pueden pasar, muchos dicen por Camacho, por Mesa, incluso buscando uno que no haya tenido una representación, como el doctor Quiroga, por ejemplo, o a lo mejor sale un cuarto o un quinto nombre que pueda juntar. ¿Cómo retornar? Y para eso hay un trabajo permanente para desgastar nada menos que a Carlos Mesa, o sea, no lo quieren y lo van a perseguir. Y usted ha recibido el respaldo de los expresidentes, de muchos expresidentes de América Latina. ¿Cómo enfrentar eso? Porque su tarea política en este momento está bajo acoso, doctor Mesa. Exactamente, creo que hay 2 momentos en la pregunta. El primero, el de la posibilidad de la construcción de una candidatura. Estamos todavía un poco prematuramente en el tema porque acabamos de terminar el proceso electoral, estamos a 7, 8 meses de gobierno de Luis Arce.
El gobierno dura 5 años, la elección será el año 2025 a fines, por lo tanto hay muchísimo tiempo por delante. Pero la segunda parte de la pregunta es la que creo que tiene sentido. El gobierno del MAS lo que está haciendo es una persecución judicial característica de quien controla autocráticamente en una cierta línea de rumbo hacia Venezuela y a Nicaragua, al modelo nicaragüense y venezolano, de utilizar el Ministerio Público, la Fiscalía y la Justicia, todo el órgano judicial que depende de las órdenes, literalmente, no es una metáfora, literalmente del Poder Ejecutivo y en particular del Ministro de Justicia. Y esto se prueba porque inventan una falacia, un golpe de Estado inexistente. Yo tengo una larga trayectoria en relación al tema de la defensa de la democracia. Recordarle que como candidato que perdió la elección el año pasado, a menos de 24 horas del triunfo de Arce, que era un triunfo claro, establecí a los medios de comunicación, los llamé para decirles que reconocía el triunfo de Arce, lo que muestra mi voluntad democrática y mi carácter democrático, que ponen fuera de toda discusión la posibilidad de participar en un inexistente golpe de Estado. El golpe de Estado es una tramoya para la persecución de la oposición. Estamos acusados prácticamente todos los líderes de la oposición. Está acusado Camacho, está acusado Doria Medina, está acusado Quiroga, estoy acusado yo, por lo menos acusado en el sentido de que a título de declarar sobre un tema como testigos acabamos o podemos acabar siendo acusados. Y esto es una lógica de persecución, una lógica de persecución política que pretende descabezar a la oposición, porque el MAS no entiende ningún tipo de relación que no sea la de hegemonía partidaria, de amigo-enemigo y de cero vasos comunicantes entre gobierno y oposición. ¿Usted cree que el rol del expresidente Morales está cobrando mayor fuerza que el señor presidente Arce no termina de asumir la presidencia y que un poco declina casi todo el poder en esa parte de atrás donde está Evo Morales, que tiene los contactos, más allá de que en su retorno y en el tema de los gobernadores no le fue como esperaba, ni los candidatos que los impuso tuvieron éxito, doctor Mesa? Sí, primero es muy bueno decir que el MAS fracasó estrepitosamente en la elección subnacional, perdió las principales gobernaciones del país y perdió la mayor parte de las capitales de departamento en las alcaldías. Segundo, decir que Evo Morales es el poder real en Bolivia, sin ninguna duda, es el cáncer político del país, es la persona que está distorsionando la política, que está generando tensiones y contradiciendo lo que fue el discurso inicial del gobierno de Arce. Tanto él como el vicepresidente Choquehuanca dijeron que era el tiempo de la reconciliación y del fin de la polarización e incluso plantearon una reforma judicial de la que echaron pie atrás porque vino Morales con toda su fuerza desde la radicalidad masista para decir no vamos a ir a la reforma judicial, no queremos reconciliación, queremos mantener la polarización y por lo tanto la evidencia es que quien está manejando el poder en el movimiento al socialismo y tiene como rehén al presidente Arce es Evo Morales, el que, digamos, el factor distorsionante de una política que pudiera ser una política de reconciliación en la que nosotros creemos. Yo he planteado en marzo un documento que se llama Por la Paz y la Reconciliación, un documento que planteaba dos cosas. Olvidémonos del debate entre fraude y golpe de Estado, renunciando a reivindicar el tema del fraude, que es un hecho evidente e incuestionable. Pero nuestra voluntad fue decir, si queremos la paz, ok, vamos a dejar de lado esa discusión. Segundo, vamos a trabajar en la construcción de un modelo político que esté basado en una justicia independiente y estamos dispuestos a entrar en un espacio de diálogo, de construcción de gobierno y oposición sensata, pero no ha sido respondido adecuadamente por el gobierno. ¿Usted diría que los siguientes pasos, entonces, primero el acoso va a seguir y no sé, si podrá tomar más fuerza entonces el expresidente Morales, que ha estado ya en este foro en Venezuela, que saluda a la posibilidad de que ya sea proclamado el presidente en el Perú? En este contexto, ¿usted cree que la democracia sigue estando en riesgo, que hay que trabajarla, que debemos estar preocupados en América Latina, en Bolivia, con ustedes en este momento? ¿Cómo observa esto, expresidente? Yo diría que un elemento clave de inflexión en el caso de Bolivia tiene que ver conmigo. Por ahora he sido citado como testigo.
Yo he desconocido la jurisdicción y la fundamentación del juicio en mi contra, del juicio, el juicio en contra de la democracia y en contra de quienes defendieron el modelo democrático, y en consecuencia me acogí al derecho al silencio. No por una razón de que yo no, como testigo que fui convocado, no como acusado, como testigo que fui convocado, pensé que no debía declarar, porque si declaraba le hacía el juego y era funcional precisamente a aceptar un juicio que para mí es espurio. ¿Por qué menciono esto? Porque el Ministerio Público ha dicho, el señor Mesa tendrá que atenerse a las consecuencias de no haber cooperado y haber obstruido la justicia, cuando yo me acogí a 2 artículos, uno de la Constitución y del Código de Procedimiento Penal. Por lo tanto, si el gobierno da un salto hacia la búsqueda de detenerme, por ejemplo, creo que entraríamos en un escenario en el que realmente las cosas se parecerían mucho a Cuba o a Venezuela o a Nicaragua. Pero la pregunta que usted me hace tiene que ver con la preocupación latinoamericana. Sí, debemos estar preocupados. Y debemos estar preocupados por una razón simple. Porque la legitimidad de origen, que no es cuestionable, el voto popular que hace que un presidente llegue al gobierno, no le da carta blanca o el doble cero, para hacer la analogía con James Bond, el doble cero para matar. Es decir, el hecho de que tengas tú la mayoría de votos no te exime de cumplir la Constitución, ni de modificarla, ni de hacer una Constitución nueva a título de trabajar a favor tuyo o a favor de tus intereses, o de establecer mecanismos de control de los poderes a título de que tú controlas la mayoría. Y eso es lo que está pasando en los países como en el caso de Nicaragua, de Venezuela. En Bolivia vamos lamentablemente en esa dirección, ojalá que esto no se concrete. Y sobre todo en aquellos países que abrazan el socialismo mal llamado del siglo XXI, establecen una línea de descompensación de los equilibrios de poder y del republicanismo a título de administración de su mayoría de votos. Doctor Mesa, ¿cuándo lo volvemos a ver acá en Quito? Encantado, estaré lo antes posible. Hemos estado viviendo todos una situación de pandemia complicada. Yo mismo he atravesado el coronavirus hace pocas semanas. Afortunadamente lo he podido superar y siempre uno tiene que andarse con cuidado. Estamos esperando nuestra segunda dosis de vacuna. Así que en cuanto estemos en condiciones de salud y en condiciones de poder movernos con cierta fluidez, estaré encantado de ir a Quito. Hermosísima ciudad que se parece tanto a La Paz, pero que tiene además un patrimonio cultural y un patrimonio histórico maravilloso y una experiencia democrática que está naciendo en este momento con un nuevo presidente al que le deseamos el mejor de los éxitos. Expresidente, gracias por acompañarnos, por informarnos lo que está pasando. La democracia tiene actores y esos actores políticos como usted tienen que defenderla. Y sí, con riesgos personales, pero bueno, usted tiene una lucha larga, ¿no? Éxitos en este trabajo, doctor Mesa. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer conversar con usted. Muy buenos días. Gracias. Ha estado con nosotros el doctor Carlos Mesa, expresidente de Bolivia. Por ahora estamos terminando nuestro trabajo. Nos encontramos el día de mañana. Y recordarles lo que nos dice siempre Gonzalo Rosero, buscando la verdad. Hasta mañana. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo del momento.